Hoy es la primera audiencia de este tipo en la que intentaremos llegar hasta el fondo de lo que en verdad sucede con los UAPs, pero escucharemos de gente que ha tenido avistamientos personales en lugar de burócratas del Pentágono, quienes siempre han dicho que harían más investigaciones. Solo para que la prensa y la gente sepa, nos ha negado el acceso a un reporte clasificado previo a esta audiencia debido al monto de obstáculos que hemos tenido que sortear para que nos otorguen autorización temporal hacia el testigo Grush, quien tiene conocimiento de información clasificada. Es hora de tener una discusión con mente abierta hacia este tema y escuchar la evidencia y entender la magnitud de lo que esto significa, no solo para nuestra nación, sino para la humanidad. Dados con miedo de dar a conocer su experiencia como respuesta y ser expulsado de su estatus de vuelo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el gobierno no ha dicho nada para asegurarnos, ni ha hecho nada para calmar las preocupaciones de más del 20% de norteamericanos que han reportado haber visto ovnis o UAPs. Simplemente nos dijeron que no cuestionáramos al gobierno y que el gobierno lo tiene bajo control. Hemos sorteado obstáculos puestos por miembros de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, la legislación propuesta para reautorizar a la Federación Norteamericana de Aviación, que decía que si un piloto de alguna aerolínea tiene un avistamiento y que cuando hace el reporte a la Federación de Aviación Norteamericana llegaría al Congreso, pero me dijeron que a la comunidad de inteligencia no le gustaba eso y que la enmienda no fue siquiera escuchada en el comité. Creo que es hora que recuperemos nuestro país. Necesitamos decirle a los del Pentágono que trabajan para nosotros y no al revés. Vamos a destapar lo oculto, y espero que esta sea la primera de muchas más audiencias en las que la gente se acerque a hablar de esto. Sin embargo, desde Roswell, Nuevo México, hasta Jackson, Florida, los avistamientos de UAPs han sido explicados por las personas que han vivido estas situaciones de primera mano. Esto debido principalmente a la falta de transparencia de nuestro propio gobierno y la falla de nuestros líderes electos para que cumplan sus promesas de dar a conocer explicaciones y videos y montañas de documentos sobre clasificados que siguen escondidos del pueblo norteamericano. Esto no es solo el cómo me siento. De hecho, el pueblo estadounidense ha creído ampliamente que el gobierno ha mantenido oculto activamente la verdad sobre los UAPs. Particularmente una encuesta reveló que el 58% de los norteamericanos cree que el gobierno oculta información sobre UAPs y no es honesto sobre lo que sabemos de ellos, y por mi experiencia personal yo creo lo mismo. Nuestros testigos hablarán hoy sobre los UAPs y su potencial amenaza a la seguridad, y debemos entender esto. El creciente número de reportes que los informantes y las historias de fenómenos anómalos no identificados deben crear preguntas reales y garantizar la investigación y vigilancia, y es por eso que estamos hoy aquí. Los pilotos han reportado encuentros durante años. Debido al estigma alrededor de los reportes de estos incidentes aún no tenemos el panorama completo de lo que sucede en realidad, particularmente como los testigos dirán desde el lado civil, y ese es un problema real que hoy tenemos en el país. Es muy importante que mostremos que republicanos y demócratas en el Congreso podemos unirnos de manera bipartidista, atravesar la desinformación, ver los hechos de una forma seria y considerada. Si pretendemos avanzar en materia de vigilancia y desclasificación pública, debemos también ganarnos el amplio apoyo del público. Durante décadas, muchos norteamericanos han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables, y ha pasado mucho tiempo para que obtengan respuestas. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. Esas no son palabras de una cuenta de Twitter sobre ovnis. Es una cita directa de Chuck Schumer, líder de la mayoría, que el público norteamericano tiene el derecho de conocer tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. En entrevista con Fox News, el reciente exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe confirmó que el gobierno estadounidense está al tanto de muchos más avistamientos de UAPs y que no han hecho pública esta información, y cito: hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos, Ratcliffe dijo a Fox News. Para mí, esta audiencia trata de transparencia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo en el que mucha gente desconfía del gobierno y nuestras instituciones. Gracias, señor presidente, y gracias a todos por estar aquí y por el valor de venir aquí, salir a la luz y por el sacrificio que están haciendo. Trabajo en el subcomité de seguridad para el Comité de Servicios Financieros, así que quisiera quedarme en esta misma línea. Si me lo permiten, cuando pensamos en adversarios tradicionales, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos, sondeamos otras capacidades, buscamos debilidades y recolectamos esos datos y hacemos reconocimientos por si se requieren en el futuro. Para cada uno de ustedes, una pregunta de sí o no.
Basados en sus propias experiencias o los datos que han revisado, ¿existe alguna indicación de que estos UAPs pudieran estar esencialmente recolectando información de reconocimiento, señor Graves? Sí. Señor Grush, es una evaluación justa. Sí. Señor Fravor, es muy posible. Nuevamente, en la línea de seguridad nacional, ¿es posible que estos UAPs estén sondeando nuestras capacidades, sí o no, señor Graves? Sí. Señor Grush, sí. Señor Fravor, definitivamente. ¿Es posible que estos UAPs hagan pruebas de vulnerabilidades en nuestros sistemas actuales? Sí. Sí. Es posible. Como miembros del Congreso, tenemos una responsabilidad para mantener la supervisión, estar al tanto de estas actividades, así que es apropiado tomar acción. Yo alentaría al presidente a que exija que invitemos a cualquiera o a todos, pero en particular al señor Grush, a hablar con nosotros en un esquife, y si se negara este acceso, me ofrecería personalmente como voluntario a iniciar la regla Holman contra cualquier personal, programa o agencia que niegue el acceso al Congreso. Un acceso TSSCI reúne el criterio de elegibilidad, la autoridad correspondiente deberá poderle dar acceso. Señor Burchett, solo apuntando, no hay nada que sepa que esté por encima de la clasificación del programa de acceso especial. Es un nombre inapropiado que en realidad haya algo por encima del decreto 13526 ultrasecreta que delinea los niveles de clasificación correctamente. Pero insisto, podemos tener acceso a esos programas y la noción que se nos niegue ese acceso desafía nuestra memoria muscular aquí en el Congreso. Gracias, señor Burchett. Volvemos con usted. Gracias, señor Getz. Quizás no lo sepan, pero los títulos 10 y 50 de autorización se dice que son ineficientes, pero ¿quién decide esto, en su opinión, en el pasado? Es un grupo de altos funcionarios ejecutivos. ¿Son funcionarios del gobierno? Internos y externos, al gobierno. Y no puedo decir más. Bien. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué corporaciones privadas están involucradas directamente en este programa? ¿Cuánto dinero de los contribuyentes se invierte en estos programas? De acuerdo a lo que sabe. Auditamos al Pentágono cada año, y yo he estado aquí 5 años y fallan todas las auditorías cada año. Pierden más de $1,000 millones al año. Y eso se le dice al Departamento de Defensa. Tal vez el 60% de sus activos no se contabilizan por lo que sea que eso signifique. En el sector público vas a la cárcel por ese tipo de basura. Entonces dígame. Sí, lo sé, cuando tengo $1 de descuento en mi cupón de viaje recibo el martillazo, pero aún no funciona. Si vendes cosas por un valor mayor a $600 en eBay te llaman de Hacienda. Entonces, por favor, ¿cuáles corporaciones? Desconozco las métricas específicas que menciona en su pregunta, las corporaciones específicas que proveen al comité en divisiones específicas. Me lleva 11 horas y media entre ambos comités de inteligencia. Ok, ¿existe una campaña activa de desinformación que niegue la existencia de fenómenos aéreos no identificados? Y de ser así, ¿por qué? No puedo decir más de lo que ya he dicho antes públicamente. Me pidieron que le preguntara qué es eso y cómo le ponemos en el registro. ¿Qué fue lo que declaró públicamente en sus entrevistas para que conste en el registro del Congreso? Si referencia a mi entrevista para News Nation y hablé de una campaña de varias décadas, es de interés público, básicamente. Me disculpo, señor presidente, concluyo habiéndome excedido por 21 segundos. Gracias, señorita Ocasio-Cortez. Gracias, señor presidente. Agradezco a nuestros testigos por venir hoy aquí. Coincido con los miembros de rango y varios otros miembros del comité hoy. Este es el comité para los informantes, así como para la protección de los informantes, así que entendemos lo que trae a la mesa y le estamos agradecidos.
Señor Grush mencionó que la Fuerza de Trabajos de UAP fue creada en el 2020 bajo la Ley de Defensa Nacional, ¿correcto? Sí. Se han mencionado algunas cosas en esta audiencia que quería traer de vuelta. Señor Graves mencionó específicamente durante la respuesta a una de sus preguntas, mencionó a los proveedores o contratistas de Boeing que se involucraron en un incidente de un cubo rojo del tamaño de una cancha de fútbol. Me preguntaba si podría hablar un poco de la interacción, o el señor Grush, cualquiera de los dos, sobre las interacciones de proveedores o contratistas de la defensa con programas o actividades relacionados a UAPs. Solo diré que la información del proveedor fue otorgada por un testigo y yo carezco de cualquier detalle sobre la información. Señor Grush, son el tipo de oleada de clase general que supera sin duda a los contratistas. Ellos son los que doblan el metal, por decirlo así. Son los que realizan de verdad el desempeño específico en los contratos gubernamentales. ¿Están obligados a emitir alguna divulgación con respecto a los avistamientos de UAP o participan en algún informe sobre esto? ¿En lo que se refiere a los proveedores? Sí, no que yo sepa. No participan, ok. En lo que se refiere a las notificaciones que mencionó... IRAP programs. Hemos visto a proveedores de la defensa abusar de sus contratos ante este comité. Lo he visto personalmente y también he visto los requerimientos de notificación al Congreso y su abuso. Me pregunto, uno de los huecos que vemos en la ley es que hay, al menos desde mi punto de vista, dependiendo de lo que veamos, no hay definiciones reales o requerimientos para notificaciones. ¿Qué métodos de notificaciones observó usted cuando dicen que notifican al Congreso? ¿Cómo hacen eso? ¿Tienen conocimiento de esto? Para ciertas actividades de IRAT, solo podría pensar en una de naturaleza convencional. A veces algunas flotan sobre programas SAP, tienen cierta autoridad del Congreso, la Fuerza Aérea y así. Esos son compartimientos reportados del Congreso, pero leí que esos son cuestiones internas de los contratistas. Mientras sea dinero, ganancias, inversión privada, pueden hacer lo que quieran. Para poner punto final, cuando hay un requerimiento de cualquier agencia o empresa para notificar al Congreso, ¿contactan al presidente del comité? ¿Le llaman por teléfono específicamente? ¿Es por email o a un buzón muerto, hipotéticamente hablando? Mucho de esto se viene de lo que llaman el proceso periódico de revisión. Es un SAP, un programa de control de acceso, y luego esos van a un comité específico que puede ser el SAS, el CAS. Gracias. Me disculpo, mi tiempo es limitado. Señor Graves, una de sus mayores preocupaciones respecto a la Federación de Aviación actualmente no tiene un proceso oficial para recibir reportes de UAPs de instancias, pilotos u otros, ¿correcto? Correcto. Y en su experiencia, ¿qué datos debería priorizar a AARO para su recolección en potencia? Tenemos ubicación, fecha, hora, pero ¿hay otras características especiales que deberían incluirse en estos reportes? Ciertamente, creo que debería haber dos categorías, pues son importantes. Una sería la cinemática para entender las especificaciones de cómo el vehículo o objeto se mueve. El segundo sería un enfoque más alejado para poder ver el origen y el destino después y antes del incidente, así como para tener una comprensión más contextualizada de cómo estos objetos interactúan entre sí. Gracias. Ya que solo me queda un minuto, disculpas por solo tener 5 minutos hoy, pero para el registro, si usted fuera yo, ¿hacia dónde miraría? Títulos, programas, departamentos, regiones. Si pudiera nombrar lo que sea. Y abro esta pregunta a los tres. Con mucho gusto le respondo en un ambiente cerrado, le puedo decir específicamente. Gracias. Thank you. Commander Fravor. Comandante Fravor, siempre le digo a la gente, debes saber a dónde mirar, que no te lo vendrán a decir por los niveles de clasificación, pero si sabes a dónde mirar y con quién hablar, que es exactamente a donde apunta el congresista, ya los tienes. Señor Graves, ya era operativo, solo defendía a personas como el señor Grosh para que hicieran su tarea. Ok, muchas gracias, concluyo y vuelvo con el presidente. Mr. Biggs. Señor Biggs,
Gracias, señor presidente. Gracias a los testigos por estar hoy aquí. Estoy acá. Thank you so much for being here. Muchas gracias por estar aquí. I want to get into Quisiera abordar cosas específicas y voy en este sentido porque hablaron un poco de lo que yo llamaría mala dirección por funcionario del gobierno norteamericano referente a UAPs, ¿correcto? Así que voy a llegar ahí en un segundo, pero la semana pasada el vocero de la Casa Blanca, John Kerry, manifestó que los UAP tienen un impacto en nuestros soldados en entrenamiento y debe ser tratado como un asunto legítimo. ¿Coincide con esas afirmaciones? Va para los tres. Sí. 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 Ok. Now, having said that, habiendo dicho esto, los llevaré a instancias específicas alrededor del Valle de Phoenix porque ahí es donde vivo. En el 97 tuvimos el famoso caso de la luz de Phoenix. No sé si alguno está familiarizado con eso. Había dos cosas que iban junto a eso. La explicación era soldados en entrenamiento militar y un rango de agua muy fría. ¿Conocen algo diferente a la explicación oficial de esas dos luces? Solo lo que se publicó rebasa el alcance de mis deberes. Y si quisiéramos, voy a plantear la pregunta como mi colega Ocasio Cortés, si quisiéramos averiguar más sobre eso, ¿a dónde iríamos para buscar los expedientes y a quién nos dirigiríamos? Ya sé que me dirán que en un esquife, así que díganmelo en un esquife. Potencialmente puedo decirle algo al respecto, no los específicos, o sea, sí estoy familiarizado con el caso en términos públicos, pero podría darle detalles en un ambiente cerrado. Eso sería bueno, gracias. Entonces, si es cierto que los UAPs tienen un impacto en los rangos de entrenamiento y esta administración lo considera como un asunto legítimo, ¿cuáles son los pasos que puede tomar el Congreso para considerar los impactos en los rangos de entrenamiento? Y digo esto sabiendo que se tienen rangos muy amplios en mi estado. Iniciaremos con el señor Graves y seguimos de ahí con el panel. Algunos de los procedimientos iniciales se han implementado dentro de la Marina de los Estados Unidos que han tenido un rango de reportes válido que reúne información de los pilotos. Entiendo que hay mecanismos de reportes aún pendientes, pero eso sería un gran siguiente paso. Normalmente para reunir información, pero para mostrar la verdad, ese es un tópico excepcional para reducir el estigma. Por favor, continúe. Sí, los receptores de los rangos de reporte a veces tienen un contexto oral. Sería bueno que los reportes tuvieran también los datos de los sensores. Hay un sistema que puede manejar datos de clasificación múltiples y ese es un asunto con los F-35, ¿verdad? Ese jet no se construyó para estar en una plataforma con hielo y ese es un dolor de, iba a decir trasero, el conseguir esos datos. Excelente. Gracias. Concuerdo con el anterior que ha hecho uso de esos rangos de entrenamiento. Los datos deben estar en algún lado. Tiene que reconocerlos al verlos y luego recolectarlos. Hoy consigue el reporte, alguien dice que vio algo, pero nadie recolecta los datos del radar para respaldarlos y se acabó la investigación. ¿Ok? ¿Cree usted que las guías de entrenamiento del 2019 para UAPs interfieren con la habilidad del gobierno con la transparencia hacia el pueblo estadounidense y cree que deberíamos ser más transparentes con el pueblo? Va para todos. Yo diré que sí a eso. Estoy familiarizado con la Fuerza de Trabajos UAP, la Guía de Seguridad Clasificada del 2019. Creo que es justo, quizás yo haya ayudado a escribir esa guía. Entonces, ¿será una opinión parcial? Sí, yo digo que es una actitud perezosa sobre la desclasificación de videos. He visto algunos de los videos como el derribo reciente y no vi alguna razón por la que no podría ser dado a conocer. Mientras cubren algunos datos, el pueblo estadounidense merece ver esas imágenes en video. Yo creo que, en mi opinión, diría que las cosas están demasiado clasificadas. Sé con certeza que las imágenes que salieron en el 2018, en el reporte del 2020 de lo sucedido en la costa este, que se grabaron con un iPhone, un amigo mío fue uno de los mayores que dijo que eran imágenes clasificadas originalmente con la clasificación TSSCI y le pregunté qué tiene que decir esta clasificación sobre estos. Está demasiado clasificado y en cuanto todo esto evolucione y todos ustedes tendrán que buscarlo.
Yeah, so La sobreclasificación puede ser una forma, pero hay otras en las que el Departamento de Defensa o agencias de inteligencia retiran esta información del pueblo o aún del Congreso. Creo que parte de eso se debe a que no se alienta a reportar si el problema es que se trata de algo que no se puede medir ni se puede corregir. Ok, se me acabó el tiempo y les agradezco. Señor presidente, volvemos con usted. En primer lugar, sin objeciones, el representante Nick Langworthy de Nueva York ha señalado al subcomité como en el propósito de interrogar a los testigos en la audiencia del subcomité de hoy. Pasamos entonces con el señor Burleson. Gracias, señor presidente. Aprecio que hayan venido hoy a testificar. Yo llevo aquí 6 meses y soy bastante escéptico. No confío en nada en esta ciudad y creo que se debe a que soy de Missouri y deben enseñarme, ¿verdad? Habiendo dicho esto, se han dicho muchas cosas en el público, señor Grush, y quisiera resumir esto a cosas específicas. En un punto dijo usted que hay actividad dañina, agresiva. ¿Algunas de estas actividades ha sido agresiva, hostil en sus informes? Sé de múltiples colegas míos que han resultado heridos físicamente y la actividad por UAPs o por gente dentro del gobierno federal. Ambos. Ok. Entonces ha habido actividad por parte de tecnología alienígena o no humana y o seres que ha causado daño a humanos. No puedo entrar en especificaciones en un ambiente abierto. Al menos la actividad que yo he presenciado personalmente, y debo ser cuidadoso, pues puedo enfrentarme a situaciones. Entonces, lo que presencié personalmente yo mismo y mi esposa fue muy inquietante. Ok. Uno de mis electores en realidad envió la siguiente pregunta y pensé en hacerla ya que pensamos igual. Usted mencionó que los Estados Unidos tiene en su poder naves intactas, naves espaciales intactas. Dijo que el gobierno tiene cuerpos alienígenas o especies alienígenas. ¿Ha visto usted una nave espacial? Tengo que ser cuidadoso al describir lo que he visto de primera mano en este ambiente, pero puedo responder a esta pregunta a puerta cerrada. Sí, ¿ha visto alguno de los cuerpos? Eso es algo que no he visto personalmente. Ok. Habiendo dicho esto, otra afirmación que se hizo y que me causó intriga porque mi visión es que estamos a miles de millones de años luz de distancia de cualquier otro sistema y el concepto de una especie alienígena sea lo suficientemente avanzada tecnológicamente para viajar miles de millones de años luz, viaje, llegue aquí de alguna forma, es tan incompetente para no sobrevivir a la Tierra o choque. Es algo que yo encuentro un poco descabellado. Y habiendo dicho esto, usted mencionó que potencialmente pudieran ser interdimensionales. ¿Podría explicar esto? Tengo que responder a su primera pregunta y estoy aquí como testigo y experto, pero le daré un marco teórico al menos y exponga los accidentes, independientemente de si conoce su nivel de conciencia, ¿sabe? Los aviones chocan, los autos chocan y un número de suertes que aún siendo altos, al menos un pequeño porcentaje terminan en misiones fallidas, como decimos en la Fuerza Aérea. En términos de multidimensionalidad y ese tipo de cosas, el marco con el que estoy familiarizado, por ejemplo, algo llamado el principio holográfico, se alimenta de actividad general y mecánica cuántica, y eso es, si quiere, imagine un objeto, como usted mismo, que proyecta una sombra en la superficie en 2 dimensiones. Ese es el principio holográfico. Usted puede ser proyectado o cuasi proyectado de un espacio mayor dimensional a uno menor. Es un trapo científico que en realidad puede cruzar literalmente, según tengo entendido, pero probablemente haya gente con doctorados que probablemente pueda discutir sobre eso. Pero usted no ha visto documentación sobre esto. Solo en discusiones dentro del marco teórico. Ok.
Según el principio de la navaja de Occam, estas naves han sido identificadas que son producidas por proveedores o contratistas nacionales. Eso es lo que se recuperó. No que yo sepa, y la recuperación es anterior a muchos de nuestros programas avanzados de los que he sido testigo. ¿Sería seguro decir que hoy podría existir un escenario en el que se tenga una nave, se estrelle, y porque evolucionó de una agencia federal y que la agencia que la recupera no está enterada de ese programa y luzca de origen extraterrestre? Esa sería una situación hipotética y no estoy al tanto de ninguna situación histórica que se le parezca a lo que describió. No ha sucedido, que usted sepa, que yo sepa. Gracias, señor presidente. Concluyo. Hace varios meses, mi oficina recibió una divulgación protegida de la base de la Fuerza Aérea de Eglin que indicaba que había un incidente de UAP que requería mi atención. Vi el informe sobre ese episodio y traje conmigo al congresista Burchett y a la congresista Luna. Pedimos ver alguna de las pruebas que había tomado la tripulación de vuelo y para observar cualquier señal de radar siempre que se reúna con la tripulación del vuelo. No tuvimos acceso a toda la tripulación del vuelo e inicialmente no tuvimos acceso a las imágenes ni al radar. Posteriormente tuvimos una pequeña discusión sobre un vuelo con autoridades de los Estados Unidos de América y sí vimos la imagen y sí nos reunimos con un miembro de la tripulación que tomó la imagen. La imagen era de algo que no puedo atribuir a ninguna capacidad humana, ni de los Estados Unidos, ni de ninguno de nuestros adversarios, y estoy medianamente informado en la materia, habiendo servido en el Comité de Servicios Armados durante 7 años, habiendo servido en el comité que supervisa DARPA y tecnologías avanzadas durante varios años. Cuando hablamos con la tripulación, y cuando nos mostró la foto que tomó y les pregunté por qué el video no estaba incluido, por qué no tenemos un sistema FLIR que funcionara, y esto fue lo que dijo. Salieron en una misión de prueba ese día sobre el Golfo de México, y cuando estás en una misión de prueba se supone que vas a tener un espacio aéreo despejado. No se supone que haya algo que se muestre. Y vio una secuencia de 4 naves en una clara formación diamante para la que existe una secuencia de radar que yo y solo yo he observado en el Congreso de los Estados Unidos. Uno de los pilotos sale a revisar esta formación diamante y vio algo que solo puedo describir como un orbe, grande y flotante, y como dije, no de capacidades humanas hasta donde sé. Y cuando se acercó, dijo que su radar dejó de funcionar, dijo que su sistema FLIR se descompuso y que tuvo que tomar esta imagen manualmente desde uno de los lentes y no se recolectó automáticamente como típicamente se ve en una misión de trabajo. Supongo que iniciaré con el comandante Fravor. ¿Cómo debemos pensar sobre el hecho que esta nave a la que se acercó nuestro piloto tenía la capacidad de desarmar un importante número de sensores y sistemas de recolección de datos en esa nave? Creo que esto debería ir a seguridad nacional. Puede retroceder en la historia de las cosas que aparecen en ciertas áreas y deshabilita nuestras capacidades, lo cual es desalentador. Y con nosotros, como lo dije, deshabilitó por completo el radar y el avión. La única manera en que pudimos verlo es de forma pasiva, que es como se obtuvo esa imagen. Entonces creo que es motivo de preocupación, no solo sobre cómo operan, sino también sobre sus capacidades internas para hacer cosas como esta. ¿Y cómo deberíamos pensar sobre 4 naves que se mueven en una formación muy clara, con distancias iguales entre sí, en forma de diamante? Todos los fenómenos, quizás el señor Graves, que ha analizado, hemos visto múltiples naves en una formación sencilla. Sé de un caso en particular durante el incidente Gimbal.
La grabación en el sistema FLIR muestra un solo objeto que rota. Escucha que el piloto se refiere a una flota de objetos que no es visible en el sistema FLIR y yo mismo fui testigo durante la desclasificación como parte de los datos del radar en la página situacional. Quisiera agregar, congresista, que siento un poco de enojo por saber que esos pilotos siguen enfrentando dificultades por haber reportado este asunto y carecen de las herramientas para mitigar esta situación. Esto solo muestra lo serio que es y el por qué esto es algo tan importante para los pilotos y la nación. Me fue afirmado explícitamente por estos pilotos de prueba que si tienen una experiencia UAP, lo mejor que pueden hacer por su carrera es olvidarlo y no decirle a nadie, porque cualquier tipo de reporte, ya sea sobre la superficie o bajo ella, tienen consecuencias perceptibles para estas personas y esa es una cultura que debemos cambiar si queremos llegar a la verdad. Señor presidente, quisiera hacer la observación que quizás mientras avanzamos en esta audiencia, hay pasos muy obvios que debemos dar. Cada persona que ve esto sabe que debemos reunirnos con el señor Grush en una instalación con seguridad compartimentada para obtener respuestas completas sin ponerlo en riesgo y que nos dé la información que necesitamos. En segundo lugar, sugiero que las imágenes de radar que fueron recolectadas de esta formación de naves de la base de la Fuerza Aérea Eglin, y específicamente la imagen real tomada por la tripulación del vuelo que pudimos validar, se le otorga al comité citado si es necesario para que podamos rastrear cómo obtener este tipo de informes y análisis realizados. Esa sería mi recomendación humildemente como invitado aquí del excelente comité de supervisión. Concluyo. Ms. Mays? Señorita Mays. Gracias, señor presidente, y buenos días a nuestros testigos por testificar hoy. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por discutir un tema de gran importancia para nuestra seguridad nacional. A inicios de año, un globo espía chino fue derribado en las costas de mi estado, Carolina del Sur. Desde el incidente de Roswell en 1947, muchos norteamericanos se han preguntado sobre el peligro de objetos desconocidos surcando nuestros cielos. Ya sea que se trate de UAPs, fenómenos meteorológicos, tecnología avanzada de aliados a Estados Unidos o fuerzas enemigas o algo más, fuera de este mundo. Mi primera pregunta, tengo varias, y si pudiéramos ser rápidos, pues les haré la misma pregunta a cada uno de ustedes y quiero que respondan individualmente. Tengo unas preguntas para el señor Graves. ¿Qué porcentaje de avistamientos de UAPs cree usted que quedan sin reportar por parte de los pilotos? Esto es solo una aproximación basada en mi experiencia personal, hablando con un número determinado de pilotos, pero yo diría que solo son un 5% de los que reportan, quizás. Entonces, básicamente un 95% no reportan el haber visto UAPs. Es una estimación personal. En el incidente de Virginia Beach, ¿cree que la Marina tomó en serio el peligro hacia su avión tras el reporte? Absolutamente. Unas preguntas para el señor Fravor. Como aviador naval experto, ¿había visto un objeto que se veía y se movía como el UAP Tic Tac? No. ¿El UAP Tic Tac se movía de tal forma que desafiaba las leyes de la física? Según las entendemos, sí. Muchos informes de UAP fueron descartados diciendo que eran pruebas de armas clasificadas por nuestro propio gobierno, pero en su experiencia como piloto, nuestro gobierno generalmente prueba sistemas de armas avanzados justo al lado de aviones multimillonarios sin informar a nuestros pilotos. No, tenemos rangos de pruebas para eso. Pasaron 15 años para que el incidente del Tic Tac fuera desclasificado. ¿Cree usted que haya buenas razones para evitar que los legisladores tuvieran acceso a estas imágenes? No, creo que fue ignorado cuando pasó y fue triste que estuviera en un archivo y que nunca se reportara. En un cajón. Pasa mucho aquí. ¡Qué impacto! Señor Grush, un par de preguntas para usted esta mañana. ¿Qué porcentaje de UAP siente usted que son investigados adecuadamente por el gobierno estadounidense del 5% que es reportado? Solo puedo hablar por mi liderazgo personal en NGA. Intenté ver cada reporte que llegó y que pude clasificar. ¿Cree que funcionarios de los más altos niveles del sistema de seguridad nacional han retenido información al Congreso de manera ilegal y haya subvertido nuestra autoridad de supervisión? Hay ciertos líderes electos que tienen más información. No estoy seguro de lo que hayan compartido, pero ciertamente no me sorprendería.
¿Ok? Menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano. Basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos, ¿cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres? Eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público. Ok, no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto. Si cree que tenemos restos de naves estrelladas, como mencionó antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave? Como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos? No humanos, y esa fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. ¿Y hay evidencia documentada de esto en video, fotos, testigos, oculares, o eso quedará a determinarse? Tendría que hablar con usted en un esquife sobre la documentación específica. Ok. Entonces, es probable que no pueda responder a mi última pregunta o podríamos obtener un esquife en la siguiente audiencia que tengamos. ¿Quién en el gobierno, ya sea agencia, subagencia, qué proveedores, a quién debemos convocar en la siguiente audiencia de UAPs en un ambiente público o incluso en uno privado? Quizás no pueda dar nombres, pero qué agencias, organizaciones, proveedores, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas, ya sea si se trata de financiamiento, programas, y que nos digan qué sucede afuera. Puedo darle una lista específica de testigos hostiles cooperativos, de individuos específicos que están en estos... ¿Y qué tan rápido podremos tener esta lista? Con gusto se la doy después de esta audiencia. Gracias, y cedo mi tiempo. Ok, vamos con el señor Langworthy. ¿Está aquí? Ok. Muchas gracias. Quisiera agradecer a todos los testigos por estar aquí hoy, por discutir este tema tan único. Me iré directamente a las preguntas, si no les importa. Comandante Fravor, ¿podría describir brevemente su currículo? Sí, fui marine enlistado, graduado en la Academia Naval, volé en la Marina 18 años, maestría en la Universidad de Houston, y he trabajado en el sector privado los últimos 19, 16, 17 años. Realizo muchos trabajos de defensa. Tiene credenciales impecables. Comandante Fravor, todos vimos el video del Tic Tac con el que se encontró el 14 de noviembre del 2004. ¿Podría brevemente explicar por qué estaba ese día en la costa de San Diego? Sí, estábamos en un entrenamiento con todo el grupo de batalla, así que integramos las naves con el portaaviones, el Irwin con el portaaviones, y comenzamos a trabajar, así que estamos haciendo una defensa contra errores para concentrar no solo nuestras habilidades, sino las del USS Princeton. Cuando lo habían rastreado durante 2 semanas, el problema fue que nunca hubo aviones de hombres en el aire cuando los estaban rastreando, y este fue el primer día, y lamentablemente fuimos nosotros. ¿Recuerda el clima de ese día? ¿Estaba nublado o ventoso o algo fuera de lo ordinario en la costa del Pacífico? En realidad, si está familiarizado con San Diego, era un día perfecto, vientos suaves, cielos despejados, ni una nube. Para volar era lo mejor. ¿Es verdad que vio, según sus propias palabras, un objeto volador con forma de tic-tac y que medía 40 pies? Es correcto. Para algunos que no saben qué es un tic-tac, es un tanque volador gigante de propano. ¿Este objeto apareció en el radar? ¿Interfirió con su radar o el del USS Princeton? El Princeton lo rastreó, el Nimitz lo rastreó, el E-2 lo rastreó. Nosotros nunca lo vimos en nuestros radares. Nuestros radares de control de vuelo nunca lo detectaron. El otro avión que tomó el video lo puso en un radar tan pronto como trató de bloquearlo para bloquear el radar. Rechazó el bloqueo y cambió rápidamente a la cápsula de orientación, pero pude hacerlo con el F-18. A partir de lo que vio ese día y lo que vio en el video, ¿vio alguna fuente de propulsión del objeto volador incluso en cualquier escaneo térmico potencial de su avión? No, no hay ninguno. No hay columna del escape en el infrarrojo, y Chad, que tomó el video, revisó todo el EO, que es televisión en blanco y negro, y los modos de infrarrojos, y no hay signos visuales de propulsión, así que está sentado en el espacio a 20,000 pies. ¿En su carrera ha visto algún sistema de propulsión que no cree un escape térmico? No. ¿Podría describir cómo maniobraba el vehículo? Abruptamente, muy
determinante. Sabía exactamente lo que hacía, al tanto de nuestra presencia, tenía aceleraciones, viajó de cero hasta igualar nuestra velocidad en un instante. Si el avión más rápido de la Tierra intentara hacer las maniobras que vio, ¿sería capaz de hacerlas? No, ni se acercaría. Solo para confirmar, este objeto no tenía alas, ¿correcto? No tenía alas. ¿El avión que usted volaba estaba armado? No, jamás nos sentimos amenazados en lo absoluto. Si el avión estaba armado, ¿cree usted que su avión o cualquier avión en posesión de los Estados Unidos podría haber derribado al Tic Tac? Yo diría que no. Solo con su desempeño se hubiera ido en medio segundo. Parece que tenemos un problema que necesita mayor investigación. Sí. ¿Cree usted que este tic-tac volador sea capaz el producto de alguna nación en la Tierra? No, como dije antes, desafía a toda la ciencia actual y la habilidad de desarrollar tanta propulsión, y he visto a físicos sacar cálculos y va más allá de cualquier cosa que tengamos. Bien, los Estados Unidos tienen un adversario aquí, en este mundo, que no conocemos, o tendremos que hacer serias investigaciones. Aprecio mucho que estén aquí. ¿Hay algo más sobre el incidente del 14 de noviembre del 2004 que usted considere que sea importante para este comité y que no se le haya preguntado hoy? No, se ha dicho que es probablemente el avistamiento de ovnis más creíble de la historia en función de todos los sensores que lo estaban rastreando, y luego tuvimos el contacto visual e ir en contra de los detractores que decían que es algo en la pantalla. O sea, hay 4 pares de ojos humanos. Todos somos muy creíbles. De los 6 que estuvimos involucrados en el asunto, incluido el video, cada uno de nosotros va a cumplir más de 20 años en el ejército y en puestos muy responsables. El mundo necesita saber esto, no es un chiste. Bien, vamos con el señor Raskin. 3 minutos. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer a los testigos por su resistencia y su servicio hoy. Señor Fravor describió su episodio a detalle y le llamó el avistamiento más creíble de un ovni en la historia. Me pregunto, ¿fue esta la primera vez que encontró un ovni o UAP en el 2004? Sí. ¿Y cuál fue su actitud en general o perspectiva sobre el tema ovni antes de que esto le ocurriera? Nunca sentí que estuviéramos solos con tantos planetas arriba, pero no era alguien que creyera en ovnis. No era de los que ven el History Channel, ni MUFO, ni nada de eso. ¿Y ha vuelto a experimentar otro encuentro desde que sucedió este? No. Entonces, ¿ha llegado a algún tipo de conclusión sobre lo que cree que experimentó entonces? Sí, creo que lo que experimentamos fue, como dije, estaremos en la ciencia de los materiales y las capacidades que teníamos en ese momento, que tenemos actualmente o que tendremos en los próximos 10 o 20 años. Muy bien, señor Grush. Ha podido responder a gran detalle ciertas preguntas y luego en otras preguntas dijo que no puede responder. ¿Podría explicar en dónde marca la raya o en qué criterio se basa para eso? Sí, según la revisión de seguridad de Doppler y lo que determinaron que no está clasificado. Ya veo, entonces responde cualquier pregunta para la cual tiene conocimiento y que además están como no clasificadas. Cualquier cosa que se relacione a cuestiones clasificadas que no comente en este contexto. En una sesión abierta, pero con gusto participo en una sesión cerrada en el nivel adecuado, ¿sí? Ok. Y, señor Graves, dijo que había docenas de colegas pilotos militares. También hay pilotos comerciales que enfrentaron el mismo tipo de avistamientos que usted describió antes. Son similares. Los pilotos comerciales tienen menos rango y menos sensores para acercarse y buscar objetos en un espacio aéreo amplio. Los pilotos comerciales típicamente son vistos más cercanos y el rango de lo que ven es bastante grande.
¿Cuál es el avistamiento más vívido y concreto que ha tenido a simple vista de los objetos que describió, los que parecen cubos? Creo que el avistamiento más vívido fue uno en pleno aire y lo tuvimos cerca a un área de trabajo. Uno de estos objetos estaba completamente estacionario en la entrada exacta a nuestras áreas de labores, no solo geográficamente, sino en altitud. Estaba justo en el lugar al que se dirigían los jets, esencialmente en la costa este. Las dos naves volaron a unos 50 pies del objeto y ese fue un avistamiento cercano y muy vívido. ¿Y usted iba en uno de los aviones? No, yo estaba ahí cuando aterrizó el piloto. La misión se canceló después de eso y yo estaba ahí. Él estaba ahí con todo su equipo puesto, con la boca abierta, y le preguntaron cuál era el problema y nos dijo que había visto una de esas malditas cosas. Dijo que había estado a 50 pies de distancia del objeto. Sí, señor. Y su descripción de ese objeto era consistente con la descripción que nos dio antes. Gris oscuro, cubo negro dentro de una esfera clara. Dentro de una esfera clara. Sí. Sin un sistema de propulsión evidente, sin alas, sin aire o energía que saliera del vehículo, nada que lo vinculara al piso, y primordialmente eso era lo que estábamos experimentando. Me pasé de mi tiempo. Muchas gracias por su servicio y vuelvo ahora con el señor presidente. Muy bien, señor Burchett. Gracias, señor presidente. La siguiente va para los tres. Empezando con el señor Graves. ¿Por qué salió a la luz en este asunto? Salí a la luz porque vi que mis colegas no tenían manera de mitigar la amenaza de seguridad y quería ayudarles. Estaba entrenado como oficial de seguridad de aviación en la Marina y sentí que era lo correcto, que debía ayudar a mis compañeros que tenían que lidiar con esto. Señor Grush, por mero sentido del deber. Hice un juramento hace 18 años siendo cadete y mantengo eso, incluso sin uniforme. Comandante, a mí me molestaba un amigo con todo esto y le pregunté por qué y me dijo que yo era la única persona a la que no podrían desacreditar y agregaría credibilidad al artículo del New York Times. Y después de insistir 6 veces dije, ok. Desafortunadamente, esta ciudad no está hecha de gente como ustedes. Se los agradecemos. También quiero agradecer a la gente en la audiencia y a los que están viendo en todo el mundo y han mantenido vivo este tema. Con su sentido crítico y sus exigencias, es que estamos intentando llegar al fondo de esto y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos. Los apreciamos mucho. Por eso necesitamos límites de tiempo. Si ustedes aplauden, esos políticos seguirán hablando. Les pregunto a todos, ¿cómo podría contribuir el público a los reportes de UAP y qué creen que podríamos poner a disposición para reportar los avistamientos? En estos momentos no creo que haya muchas opciones públicas para que cualquiera pueda reportar esto. Creo que para los profesionales que tengan datos de sensores y ven esto normalmente, todavía no tienen que presentarse. Creo que para el público en general, alentar las conversaciones como la de hoy, buscando soluciones tecnológicas que puedan ser distribuidas para que se puedan recolectar datos objetivos. Es lo primero que hay que hacer. Señor Grush, solo hablaré del lado del informante. Los animo a la antigua y actual comunidad de inteligencia militar, a los contratistas de la industria, para que se presenten de manera legal, ya sea a través de la comunidad de inteligencia o el Departamento de Defensa o a la que le corresponda, para que se unan a mí en esta discusión. Comandante, supongo que diré esto para que conste en el registro. Mi padre perteneció al cuerpo de la Marina de los Estados Unidos, a la primera división de la Marina. Sí, señor, formado a la antigua, no hay nada que se le parezca. Sí, señor. No me parezco nada a mi padre, él era increíble. Yo soy bastante mediocre, por decirlo menos, pero adelante. Parece que lo hace bastante bien. En mi caso, yo era investigador de accidentes, así que lo más importante que uno aprende, y creo que los testigos deben hacer, es no intentar hacer que el pez sea más grande de lo que era. Ceñirse a los hechos, anotarlo y no especular lo que tú creas que sea. Solo escribe los hechos. Podemos juntar todos los hechos y podemos comenzar a investigar o tener una historia realmente honesta en lugar de decir que era así, de este tamaño. Gracias a todos. Quisiera agradecer a todos. Hoy hicimos historia.